Me llamo Elena, y si alguna vez me hubieran dicho cómo acabaría mi vida, habría reído en su cara. Yo era la reina de mi mundo, una mujer que creía tenerlo todo. Era atractiva, inteligente, y sabía exactamente cómo conseguir lo que quería. Desde joven, me di cuenta de que podía manipular a las personas a mi alrededor. No me importaba pisar a quien fuera necesario para lograr mis objetivos, y siempre creí que el respeto y la cortesía eran solo para los débiles. Siendo honesta, en aquel entonces me importaban muy poco los sentimientos de los demás. Me casé con Antonio cuando tenía 30 años. Él era todo lo que yo no era: amable, paciente, un hombre devoto y creyente. Yo me burlaba de su fe, de su bondad, lo veía como una señal de debilidad. Le decía que su Dios era una fantasía y que no podía entender cómo un hombre como él podía creer en esas tonterías. Pero él siempre me respondía con calma. Me decía que la fe era su refugio, que le daba paz. Eso me irritaba más que cualquier otra cosa. ¿Cómo podía ser tan tranquilo, tan conforme con su vida? A pesar de su devoción por mí, nunca lo respeté. Desde el principio, supe que podía hacer lo que quisiera sin que él se enterara, y si lo hacía, simplemente no me importaba. Le fui infiel, no con uno, sino con varios hombres. Era casi un juego para mí. Me gustaba la adrenalina de las aventuras, el sentirme deseada, el poder sobre ellos. Antonio, con su fe y su bondad, parecía más un accesorio en mi vida perfecta, un hombre que no importaba realmente en mi mundo de engaños. En público era insoportable. Me portaba grosera con los meseros, con el personal de limpieza. Siempre estaba buscando el más mínimo error para humillar a cualquiera que considerara inferior a mí. Sentía que el mundo me debía algo, y todos los demás eran menos que yo. Si Antonio intentaba calmarme, lo atacaba con palabras crueles, diciéndole que él no tenía derecho a opinar, que se quedara con su Dios imaginario y me dejara en paz. Y él, siempre pacífico, se callaba. No entendía cómo alguien podía soportar tanto desprecio, pero a mí no me importaba. Entonces, un día, todo se vino abajo. Fue como si el mundo que había construido con mentiras y desprecio se desmoronara de golpe. No supe cómo, pero Antonio descubrió mi infidelidad. Recuerdo su rostro cuando me enfrentó. No gritó, no hizo una escena. Simplemente me miró con una tristeza infinita y me dijo que lo sabía todo, que había intentado amarme, que había rezado por mí, por nuestro matrimonio, pero que ya no podía seguir soportándolo. Me dijo que me dejaba, que se iba para siempre. Supe en ese momento que él hablaba en serio, que no había vuelta atrás. Intenté reírme, burlarme de él, pero por dentro sentí un vacío que no había conocido antes. Antonio me dejó sola en nuestra casa, en la que yo siempre me había sentido como una reina, y de repente toda la grandiosidad se convirtió en una prisión. Cuando se fue, me di cuenta de que había destruido al único hombre que realmente me había amado. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y rabia. No entendía por qué me afectaba tanto. Yo había jugado con él, con otros, había creído que tenía todo bajo control, pero la verdad era que no tenía nada. Antonio era mi estabilidad, mi constante, y sin él todo se derrumbó. Me sumergí en la bebida, tratando de ahogar el dolor que había ignorado durante tanto tiempo. Mis amantes desaparecieron, no había más juegos, no había más emoción, solo soledad y vacío. Empecé a beber más y más. Mi vida se convirtió en un desastre. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir. Me convertí en una sombra de lo que había sido, una mujer rota y llena de culpa. Una noche, después de haber bebido demasiado, me derrumbé en el suelo de la sala, rodeada de botellas vacías, llorando y gritando, preguntándome cómo había llegado a eso. Fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido antes. No era consuelo ni paz. Era una fuerza que me empujaba a levantarme, a hacer algo con mi vida, a cambiar. Esa fue la noche en que decidí buscar ayuda. Me interné en un centro de rehabilitación. Al principio fue por pura necesidad. Sabía que si seguía así, acabaría muerta. Pero allí, en medio de esa miseria, conocí a personas que habían tocado fondo y estaban tratando de levantarse.
Hablaban de fe, de Dios, y aunque al principio me reí de ellos, poco a poco algo en mí comenzó a cambiar. Había una consejera, Marta, que me hablaba todos los días. Me contó su historia, cómo había perdido todo y cómo había encontrado consuelo en la fe. Me dio un pequeño crucifijo y me dijo que, aunque no creyera en Dios, intentara hablar con Él. Al principio lo hice solo para que me dejara en paz, pero luego, en una noche de insomnio, empecé a hablar. No fue una oración, fue más bien un grito de desesperación, una súplica para que algo, cualquier cosa, me ayudara a salir del agujero en el que me había metido. No fue un milagro instantáneo. Pasaron semanas, meses, antes de que comenzara a sentir un verdadero cambio. Pero un día sentí una paz que no había conocido antes. Fue como si, por primera vez, el dolor y la culpa comenzaran a disiparse. Empecé a rezar, a pedir perdón por todo el daño que había causado, a otros y a mí misma. Marta me enseñó que amar a Dios no era solo aceptar su existencia, sino también aprender a perdonarme, a ser mejor. Salí del centro de rehabilitación con una nueva perspectiva. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Comencé a reconstruir mi vida desde cero. Encontré un trabajo en una pequeña tienda de flores. No era glamuroso ni bien pagado, pero me sentía útil, me sentía en paz. Poco a poco, comencé a rodearme de personas que realmente me apreciaban por quién era, no por lo que tenía o por cómo me veía. Y entonces, sin buscarlo, el amor volvió a tocar mi puerta. Se llamaba Andrés, un hombre sencillo, amable, también creyente. Me aceptó con todas mis cicatrices, con todo mi pasado. Le conté todo, cada error, cada infidelidad. Pensé que huiría, pero en lugar de eso, me abrazó y me dijo que todos merecemos una segunda oportunidad, que Dios nos perdona y que nosotros también debemos aprender a perdonarnos. Nos casamos un año después y tuve la bendición de ser madre. 2 hijos que me llenan de alegría, que me enseñan todos los días lo que es el amor verdadero y el sacrificio. Cada día agradezco por la vida que tengo, por la familia que he construido. Miro atrás y veo a la mujer que fui, llena de soberbia y odio, y me doy cuenta de lo lejos que he llegado. No soy perfecta, sigo teniendo mis luchas, pero ahora sé que no estoy sola. Sé que hay algo más grande que yo, que siempre estuvo allí, esperando que abriera los ojos, que viera la verdad, y aunque perdí mucho, también gané algo que no cambiaría por nada, una nueva oportunidad de vivir, de amar, de ser fiel a quien soy y a quienes amo, y sobre todo encontré la fe,